lo que decimos en este podcast es meramente nuestras experiencias personales y un poquito influenciadas por nuestra preparación profesional. Esto no tiene la intención de decir que es la manera de hacer las cosas o la única forma. Simplemente si algo les sirve, siéntanse libres de tomarlo para ustedes. A veces, el ensayo y el error intencionado nos da buenos resultados. Hola, buenos días, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Oye Ma. Yo soy Abby y me encuentro nuevamente aquí acompañada por mi bellísima madre. Hola, yo soy Janet Cervantes, mamá de Abby. Y este episodio es uno que nos han pedido también y es un tema que siento que como una persona en sus 20s que ha vivido todo el tiempo en las redes sociales, padezco de, he sufrido de y he aprendido a manejarlo, lo estoy aprendiendo a manejar de una mejor manera. El día de hoy, oye Ma, pues yo te quería preguntar, ¿qué es la envidia? Ok, sí, es un sentimiento, es parte de una emoción muy básica y ese sentimiento tiene que ver con sentirme mal por lo que los demás tienen. Es sentirme cómoda, enojada, triste por lo que los demás tienen. Muchas veces creemos que estamos en el sentido de, ay, van a sentir envidia de mí, la envidia es peligrosa porque la van a sentir hacia mí y en realidad no. El problema es que la envidia es un sentimiento que yo tengo, estoy sufriendo y estoy viviendo y hace que yo tome ciertas acciones que me pueden lastimar a mí misma o pueden lastimar a terceros, como las otras emociones, como el enojo, por ejemplo. Siento que ahorita es como muy común, ¿no? Bueno, no sé. Lo veo como siempre es algo malo. La envidia siempre va a ser un sentimiento malo. No, como te explicaba yo ya en otras ocasiones que hemos platicado, son sentimientos. Ningún sentimiento es malo, los sentimientos nos ayudan, nos hacen ver nuestra realidad y pues como algo que sucede en el exterior nos está impactando en ese momento. Entonces, así como sientes alegría, sientes enojo, sientes tristeza, puedes sentir envidia también. Y entonces el problema no va a ser que la sientas, es más bien lo que puedes hacer al sentir eso. Por ejemplo, cuando sientes enojo, respiro y digo, estoy muy enojada por esta situación y tomo acciones en lugar de decidir e ir a lastimarte, por así decirlo. O sea, o pongo un límite o digo algo tengo que hacer. Lo mismo pasa con la envidia. O sea, es qué estoy sintiendo o por qué estoy sintiendo tanto dolor por tu felicidad o por lo que tú tienes o lo que tú estás viviendo. Ok. Entonces, la envidia entonces, como me estabas diciendo también ahorita, no solo es mala, ¿no? Entonces, no solo puede ser como en la serie esa de Envidiosa, ¿no? Que ella arruina muchas cosas de su vida o se sabotea muchas cosas o no disfruta los momentos felices de sus amigas por estar sintiendo envidia en las situaciones. Ujú. ¿En qué momentos la envidia te podría como ayudar en algo? O sea, el sentimiento de la envidia, ¿en qué momentos te podría hacer como, ay, porque de que te ayude en algo? Ok, de lo que estabas explicando ahorita es pues la serie que estuvimos viendo en la casa que se llama Envidiosa y cuando la platicábamos nos reíamos mucho porque mucho de lo que la actriz presentaba es muy real, son síntomas que la gente presenta incluso cuando está teniendo esos sentimientos. Los síntomas que están presentando es desde incluso enfermarse, incluso hasta se enronchan, pues, les da urticaria, o sea, les dan muchos malestares, dolor de estómago, porque están muy enojadas porque las otras personas están teniendo lo que ellas quieren. Entonces, dentro de estos síntomas y estas situaciones, esta persona puede tomar la decisión de siempre hacer algo para sabotear la felicidad de las otras personas. Entonces, ahí estamos hablando de cómo ese saboteo muchas veces es desde hacer un berrinche, desde decir, en lugar de decirte, ay, qué bonito se te ve el vestido, cuando en realidad así se te está viendo y ella te dice, pero como que se te sale una lonjita, pero como que, o sea, yo empiezo a ver situaciones de esa manera o empiezo a agredirte. ¿Cuándo esto puede funcionar de una manera positiva si te la quieres llevar al lado en la que yo sí puedo utilizar
el sentimiento de envidia como una parte resolutiva, pero esto es cuando ya voy a empezar a entender mi sentimiento. Esto es cuando, por ejemplo, yo empiezo a pensar, o sea, si quiero mucho a mi amiga, ¿por qué me estoy sintiendo molesta? Porque está siendo exitosa en su trabajo, por ejemplo. ¿Por qué me molesta que mi amiga haya logrado, no sé, tú te fuiste de intercambio, que era un ejemplo que también veíamos y que lo vimos en tu vida, pues en el hecho de que es que mi amiga se fue de intercambio, yo no creo que pueda, ay, pero a lo mejor ni se la va a pasar bien, y a lo mejor, y esos son sentimientos que vienen desde la envidia. Entonces, cuando eres resolutiva, es a veces dices, bueno, es cierto, yo estoy triste porque yo no me fui este año de intercambio, estoy muy triste porque a mí me hubiera gustado también irme junto con ella, y ahí es donde te estás dando cuenta que tu sentimiento es genuino de que te hubiera gustado hacer esa situación. Entonces, ¿cómo lo uso de forma resolutiva? Es, eh, por ejemplo, empiezo a decir, ¿cómo le puedo hacer para irme también a ese lugar de intercambio? ¿Cómo le puedo hacer para trabajar y yo lograr esa meta también? Es ahí donde mi sentimiento de tristeza lo empiezo a transformar en tomar decisiones para acercarme a ese lugar que tiene mi amiga. Entonces, ahí es donde le podemos ir dando una transformación a ese sentimiento de envidia. Pero pues hay muchas cosas más que se pueden revisar en este sentimiento también. Ok, no todo es malo, entonces. Ajá, Entonces, es como, el sentimiento es, estoy triste, estoy enojada porque no tengo yo lo que las demás personas están teniendo. así es. Otra cosa que siento que confundimos es los celos, la Ujú, envidia y los celos. ujú. Son diferentes, ¿verdad? O sea, sí, son distintos. Sí. ¿De qué manera? Bueno, eh, la envidia y los celos tienen dos bases diferentes, a final de cuentas. Bueno, dos bases diferentes a lo que vamos a actuar. La raíz emocional realmente es la misma. ¿Cuáles son? Es porque ya más o menos hemos platicado en casa estos temas. A ver, ¿te acuerdas cuáles son esas? Sí, también cuando hablábamos de la dependencia emocional, ¿no? También Ajá, también son. ajá. Es la inseguridad Ujú. mayormente, la baja autoestima. Ajá. eh, Ah. Ay, no estudié. Sí, inseguridad, la baja autoestima, ajá, la tristeza por Ah, sí la tristeza, mismo, sí. el temor a la pérdida, o Ujú. sea, son sentimientos que de base tienen estas dos, o son emociones más bien, que de base tienen estos dos sentimientos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy sintiendo envidia, vamos a ponerlo directo contigo. Estoy sintiendo envidia porque en el Instagram yo vi que tú viajas mucho. Entonces, ¿y cómo le hace? ¿Y quién se lo dará? ¿Y qué fácil tiene la vida? Y yo estoy muy enojada por lo que tú tienes. Pero yo le voy a poner en el Instagram, ay, pero te ves muy gorda en esa foto. Estás usando el mismo vestido en todos los lugares. O sea, yo empiezo a tener acciones en tu contra. Ujú. Entonces, esa es un sentimiento de envidia que va desde mí directamente hacia alguien que tiene algo que yo quiero. Los celos es lo mismo, Pero, pero pero. eh, es que más bien yo tengo algo que no quiero perder. Mm. ¿Sí? Por ejemplo, si hablo de cuestiones de pareja, yo no quiero perder a mi pareja. Entonces, lo que va a pasar es que igual me voy a sentir enojada, me voy a sentir triste, me voy a sentir angustiada porque puedo perder a mi pareja porque alguien se le está acercando, porque alguien está ofreciendo otras cosas o está volteando a ver. Entonces, aunque el tema de los celos también cada uno tiene un Sí, tema sí, muy sí. grande que abordar, pero a final de cuentas es lo mismo. Entonces, en los celos hay una triada a final de cuentas, siempre hay algo extra, no nada más voy a hablar de una persona extra, es algo extra que me puede hacer perder lo que yo tengo. Por ejemplo, incluso en el trabajo, o sea, eh, yo hago muy bien mi trabajo, pero estoy muy celosa de que mi jefe felicite más a mi compañera de trabajo. Entonces yo empiezo a preocuparme y estar celosa de mi amiga. Y entonces, ¿por qué? Porque lo que yo puedo perder es mi trabajo. Y yo, ay, empiezo a enojarme
porque no estoy recibiendo el afecto de mi jefe en ese sentido, ¿sí me explico? O la atención laboral o los bonos o lo que tú Ujú. quieras. Y en cuestiones de pareja, pues también puedo perder a mi novio, a mi novia, a mi novia, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa es la diferencia. Y la envidia no ocupo perder algo, o sea, no tengo. O sea, a la otra persona le puedes tener envidia y ni se entera. Exactamente, exactamente. Ese es el punto de la envidia. Ajá. Es como, ay, como decía Dyer en el de Tus zonas erróneas, Ujú. que la envidia y la vergüenza son como innecesarias en el sentido de que a la única persona a la que afectan es a ti. Exactamente, exactamente. Entonces las otras personas les va y les viene y ni se enteran. Ajá. Pero curiosamente también somos tan egocéntricos, que creemos que los demás nos tienen envidia. Pero, ¿cuál sería tu problema si alguien más te tiene envidia? Esa es la otra cosa, ¿no? Que luego dices, no publiques eso porque la gente te va a tener envidia. Ujú. Y es como, Exacto. pero me afecta a mí, ¿en qué sentido? Exactamente, exactamente. El sentimiento de la envidia es algo muy personal. Por eso es muy importante hablar de la envidia en términos de lo que yo estoy sintiendo. La idea de esto es que compartamos que como humanos todos sentimos en algún momento envidia, todos sentimos enojo, todos sentimos pues alegría, tristeza, amor, decepciones, o sea, todos sentimos algo y también sentimos envidia, o sea, esto es lo que no hablamos, ¿no? De que, o sea, hablamos que a ella siente envidia, pero yo no digo yo siento envidia. Hablar de la emoción fea siempre es difícil, ¿no? Exactamente. Entonces, Hablar de la emoción fea es difícil y más que decirle, creo que tenemos nosotras que psicoeducarnos y psicoeducar en que la emoción no es fea, el sentimiento no es feo, el sentimiento ahí está y el sentimiento nos ayuda a ver que a lo mejor tenemos algo que transformar. Entonces, si estoy sintiendo envidia, no le voy a pedir a la otra persona que deje de ser exitosa. Si estoy sintiendo envidia, es un que, trabajo personal. exacto, qué está pasando conmigo y qué tengo que transformar en mí para dejar de lastimarme por lo que veo en las otras personas, porque las otras personas ni siquiera me están volteando a ver muchas veces cuando yo estoy sintiendo envidia. Y Sí. todavía eso genera más envidia, ¿no? Sí, ¿no? El que no te afecte. Ujú. Y es que siento que, bueno, no sé, ¿tú crees que ahorita en los 20 empezamos a sentir más envidia? O siento que es como, al menos ahorita, por ejemplo, yo, de que yo tuve un momento donde yo estaba viendo en redes sociales y veía que todas publicaban la misma foto en el yate o la misma foto en el viaje y yo no podía estar haciendo esas cosas y a mí me enojaba porque yo de que, ay, todos están yendo al mismo viaje y todos están haciendo lo mismo, que no tienen que ir a la escuela, que no tienen que trabajar. Y tú la semana pasada habías ido al mismo lugar. Y luego yo me acuerdo, y ya luego me cayó el 20. Bueno, no me cayó el 20, me hicieron que me cayera el 20. Me dices de que, pues es que realmente les estás, ¿qué te tiene teniéndole tantas envidia? Pues Ajá. entonces sí he estado en ese lugar y no sé si como esa cosa de los crisis de los 20 y cosas del estilo que como que nos empezamos a comparar mucho. Ujú, ujú. Y es, porque si yo tengo la misma edad que esa persona, ella ya tiene esto, esto, esto y esto. O si estoy tan cerca de la edad de esa persona, o esa persona es más joven que yo, tiene Ajá, 18, 19, 20 y ya tiene un montón de cosas que a mí me gustaría tener. ajá. Pero la cosa es que lo estoy viendo en redes sociales también, Ujú. ¿Qué te he dicho yo con las redes sociales? que debería estar menos en ellas, Exacto. pero, o sea, ¿crees tú que sea como algo que empezamos a notar más en nuestra vida de adultos jóvenes? Ciertamente sí, por el simple hecho de madurez. Mm. O sea, el simple hecho de el desarrollo, la evolución del ser humano en el transcurso de su vida. Obviamente en tus 20 tú empiezas a tener un poco más de conciencia de tu realidad y la realidad de los demás. Antes es nada más tu realidad, o sea, si te acuerdas, la tragedia es tuya,
el problema es tuyo, el éxito es, o sea, no, o sea, no hay nadie más que tú existiendo. Entonces, en los 20 ya tu desarrollo neuronal, tu desarrollo mental y madurez, y pues igual si sigues en la escuela, tu desarrollo en conocimientos, tú empiezas a ver, a tener un criterio de vida y empiezas. Y también, o sea, si se desarrolló más tu inseguridad que tu seguridad emocional, pues empiezas a ver a los demás como una competencia, porque por gracia o desgracia, uno, como decías ahorita, las redes es un estimulador de la baja autoestima y la inseguridad grandísimo, ¿sí? Entonces, la otra es, por ejemplo, cuando estamos en la escuela, o sea, la universidad realmente se convierte en en un nicho y generador de envidias porque siempre es muy competitivo, siempre es muy competitivo. En terapia tengo a muchos jóvenes que dicen, es que la competencia es grande, es que los maestros nos dicen que solo los mejores, es que no me pude sacar el 10 y el maestro me está castigando, entonces, ¿por qué mi otra amiga que sí va al baile, que sí va y hace deporte, se saca 10 y yo que me tardé 1000 horas estudiando no me lo pude sacar? Entonces empiezan esas sensaciones de por qué ella sí, yo no, por qué ella sí, yo no, porque el contexto te está enseñando a ser una persona competitiva, a tenerle competencia hacia los demás, pero eso se transforma en un sentimiento en lugar de estimulante, para muchos se convierte en algo tan doloroso que en lugar de concentrarme en qué pasos puedo dar para mejorar, empiezo a sentir envidia y a creer que tú tienes favoritismos, a creer que no, pues es que como ella tiene más dinero, por eso, no, porque él o ella está más bonito o más guapo, no, pues como pertenece al equipo, seguramente le hacen todos los favores para que no repruebe, o sea, empiezo a ver la negatividad en las demás personas y entonces empiezo a lastimarme a mí misma y dejar de hacer muchas cosas. O la parte dolorosa es que también el problema con la envidia, como con los celos que hablamos ahorita, la envidia hace que tenga acciones para lastimar a los demás, que sucede mucho, pues también en esta generación, en este nivel de darme cuenta lo que el otro sí tiene y yo no, entonces yo voy a hacer cosas para que esa otra persona no tenga lo que tiene. O, ¿cómo le hacen ahora? Se queman en redes. Sí. Ujú. ¿Qué otras cosas hacen? Hablo mal de la persona. Ujú. ¿Qué más podemos hacer? Incluso busco la manera de que la repruebe un profesor, o sea, empiezo a hacer cosas para que, por envidia, que esa persona no sea exitosa o no disfrute de su momento, Ujú. ¿sí? Como incluso un ejemplo muy simple, es tu cumpleaños, por así decirlo. Entonces, todas están muy contentas porque es tu cumpleaños, porque tú tuviste una muy bonita fiesta y demás. Es un ejemplo ilustrativo, nada más, pero de repente hay alguien que no está feliz porque tú tienes una familia que te quiere, te hace una fiesta de cumpleaños, a veces son cuestiones muy simples y entonces, wow, ¿cómo es que cumples 18 o 20 años y todavía te hacen este tipo de festejos? Entonces lo que yo empiezo a hacer es a empezar a hacer un berrinche, a llorar en tu fiesta, a hacer situaciones incómodas para que ya no sea una situación disfrutable Ujú. tu lugar. Entonces ahí es donde la envidia también se empieza a transformar en algo muy doloroso. No sé si lo has visto, lo he visto yo mucho en jóvenes en esta edad, en este tipo de situaciones que se ven conflictuados en este sentido. O cuando la otra persona puede llegar a decir, yo no entiendo por qué mi amiga no puede disfrutar o mi amigo no puede disfrutar junto conmigo de la situación que estamos viviendo. No, sí. No, sí, me ha tocado mucho verlo, quizás Ujú. también vivirlo, pero pues es muy difícil reconocerse a uno mismo cuando está teniendo esas actitudes, ¿no? Ajá. Pero sí me ha tocado tener conversaciones con amigas justamente o con mi hermana, de que, oye, es que yo le conté muy emocionada de este proyecto y esta persona no se muestra de la misma interés, aunque la oportunidad también está puesta para estas personas. Y me acuerdo, que me cuentan que yo no entendía por qué contándole de la experiencia se pone tan hostil. Ok, ajá. Entonces,
yo no le dije en su momento porque no sabía si iba a poder con esa respuesta en ese momento esa persona, ¿no? Ok. Porque estaban tratando de entender sus sentimientos en ese momento ellos también. Entonces, pero su reacción era de que yo no entiendo por qué lo sentía tan hostil, que le estábamos hablando de una oportunidad muy buena, algo muy emocionante para ambos, le causaba más emoción a la otra persona, ¿no? Y decía, pero lo sentía como que me estaba agrediendo. Y yo Ok. era como, es que no te estaba agrediendo, te estaba teniendo envidia. Ok. Pero Ok. lo sintieron como una agresión, su falta de emoción o su postura hacia la situación. Ok. Ok. Entonces es la más reciente que tengo, creo que la única vez que me di cuenta ya más conscientemente, ¿no? Porque a lo mejor lo vi antes, lo vi con otras amistades, lo viví yo misma, y pues no te hace clic porque nunca vas a pensar, la gente te tiene envidia. O Ajá. sea, realmente no es como un pensamiento que al menos a mí me surja de, ay, me trato así porque me tiene envidia. Ya sabes que luego dices de que, ay, es que te tiene envidia. Ujú. Y yo no quería sonar así tampoco. Pero cuando me estaba diciendo cómo recibió las palabras y cómo sintió la situación de Ujú. una amistad de esta persona, sí fue como, por primera vez creo que me di cuenta cómo se ve la envidia en amistades cercanas. Y esa es la cosa. Es más fácil sentir la Ujú. envidia a personas que tienes cerca, ¿no? Que a Así gente de es. vidas perfectas en Instagram. Exactamente. O Sí, sí, sea, sí. Y este ejemplo que das es muy interesante porque efectivamente, y hay una frase que acabas de decir, es que no me daba cuenta que me tiene envidia. Ojo, eso es parte desde el sí, egocentrismo, sí, ¿no? ¿no? Entonces creo que lo más empático decir es, esta persona estaba sintiendo envidia. Ujú. ¿Sí? No porque tú seas el blanco de su atención, sino porque esta persona sentía que no estaba viviendo la misma experiencia de la persona que le estaba contando. Ujú. Oye, mira, está un proyecto muy suave, me acaban de invitar, incluso podemos participar los dos, pero a la persona no le hizo clic. ¿Por qué? Porque el sentimiento de envidia fue lo primero que surgió. Ujú. Entonces, en lugar de la otra persona decir, qué suave, qué genial, le entramos, fue congelación, fue incertidumbre, fueron preguntas incómodas. Entonces, con eso es que la persona empezó a sentir envidia. Ujú. ¿Qué crees que pudieras hacer desde tu parte? Le ibas a preguntar, ¿estás sintiendo envidia de mí? No, pues, pero ya, o sea, sí. Porque uno se siente como agresión primero, entonces, ¿por qué estás Ujú. enojado? ¿Por qué me estás reaccionando así? Ajá, exacto. O una falta de interés, ¿acaso no te interesa el proyecto? ¿O qué te tiene mortificado cerca del proyecto? ¿Qué, Ajá, qué te mortifica? ¿Qué te noto un poco desanimado, pues? ajá, exactamente. Entonces, si yo ahorita quizás en esas situaciones yo ya podría decir de que, porque nuevamente tu primer pensamiento no es envidia, Ajá, porque tu lenguaje primero viene pues desde donde viene la envidia, desde el enojo y la tristeza. exactamente, exactamente. Entonces, yo me reconozco que puedo ser una persona que a veces batalla en reconocer los sentimientos de las demás personas en el momento y Ujú, ajá, siempre ujú, pregunto porque sé que a veces me quedan perdida en la traducción, pues los gestos, las palabras, ¿no? claro. Entonces, notando en esas situaciones, siento que yo sí podría ¿qué es lo que te está molestando? O sea, te noto molesto, te noto Ajá, triste. ajá, ¿Hay algo que esté pasando? ajá. Exactamente, ahí es donde tú estás reconociendo su emoción base, Ujú, aunque su sentimiento real para él era como envidia. ujú, Y esto es muy importante cuando estamos conviviendo con alguien precisamente que está confundido en sus emociones. Hacer eso que tú dijiste, que pues al final de cuentas tú tienes cierta ventaja y has estado un poquito más educada en este sentido, de reconocer, oye, parece que no te estás animando igual que yo. A lo mejor estoy tan emocionada y no te pregunté cómo estabas este día, cómo te estabas sintiendo. O sea, entonces ujú, ahí es donde empiezo a enganchar también el cómo las personas veo que se están sintiendo. Entonces la persona no me va a decir, obviamente, la mayoría no vamos a decir, es que me da envidia lo que tú estás viviendo. A veces sí lo decimos, pero cuando decimos, estoy sintiendo envidia de la buena, ujú. la estoy reconociendo. La envidia no es que sea buena, no es que sea mala, volvemos al punto, Es una emoción. es una emoción, es un sentimiento.
Punto. Entonces, estoy sintiendo envidia porque a mí me encantaría eso que tú lograste lograrlo. Y siento que ahí deberíamos dejar de usar esa frase, ¿no? Envidia de la buena. O sea, simplemente reemplazarla por lo que es. Estoy emocionada, estoy Ajá. alegre de que te esté yendo bien. Me Exactamente. causa mucha ilusión que si te estés realizando en lo que sea que te estés, o sea, Exactamente. Y te admiro porque a veces nos cuesta mucho decir, te te admiro. admiro. Ajá. O sea, me encanta lo que estás logrando. Qué genial que tus papás te pudieron dar el viaje en yate. O sea, es diferente. O Sí. sea, me encantaría tener esa comodidad. Hablando de tus 20, pues que Sí, sí, dices sí. que ahorita que decías, es que yo quiero estos viajes y yo desde Polonia viendo Y que es, sus amigas andan en la playa aquí. es que luego pasa el quiero, ¿no? Y volvemos a Exactamente. lo mismo de las redes. Vendemos una vida. Ah, exactamente. O sea, yo no publico todo lo que hago en mi Instagram, publico mis viajes y mis cosas favoritas. Y ya, pero no es lo Exactamente. único. Y no Ajá. estoy todo el tiempo de viaje. Entonces, estas Ajá. niñas claramente no estaban todos los fines de semana en yates, ¿no? Exactamente. Entonces, es que son las redes sociales, ¿no? Es Así también no saber. es. No, porque una vez entendí que eso también me gustaría preguntarte, porque ahorita no puedo hacer memoria, porque yo me acuerdo que tú me tuviste que agarrar y empezarme a preguntar de qué te está molestando tanto de estas niñas que tú conoces, porque cuando te digo de que sentía mucha envidia o cuando llego a sentir envidia, nunca es de influencers. Y Ajá. podrían ser influencers de la misma ciudad y como yo no los topo, no me causa, no me remueve nada, ¿no? Entonces, siempre cuando llegaba a sentir estos sentimientos de envidia o cuando los llego a sentir, porque no digo que ya no los vaya a sentir, Ajá. porque siento que todo mundo padecemos de eso en algún momento. Ujú. Así es. En todas las edades, ¿eh? No Sí, te ¿no? creas. Todas las edades pasa. A veces se magnifica con la edad. No, esperemos que no. Ajá. Entonces, sí me acuerdo que es con gente que conozco y que sus vidas realmente no eran tan distintas a la mía. Exactamente, porque acuérdate que las emociones y nuestros sentimientos están más vinculados con las personas que son cercanas a nosotros o que han sido cercanas a nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en una igualdad de condiciones, por así decirlo, en una igualdad de vida. O sea, si yo veo un influencer, o sea, no voy a envidiar a la Shakira, no voy a envidiar a, no, porque wow, es un artista, es su función y así llegó a mi vida. Es muy diferente a la amiguita que creció conmigo, que estuvimos las dos juntas batallando, que las dos sufrimos a la misma maestra, al mismo profesor, que fuimos creciendo en la vida y sobre todo cuando ya ves que aquí es muy común que pasamos todos en la misma primaria, en la misma secundaria, entonces por lo general estamos teniendo la misma condición de vida. Entonces, incluso andamos uniformadas, ¿no? Entonces, no hay gran diferencia. ¿Por qué decías ahorita de los 20? Porque ahí es donde empiezan las diferencias. Cada quien se va a su universidad, cada quien agarra diferentes rumbos, Diferentes carreras. diferentes Dentro de la carreras. misma carrera, diferentes áreas de trabajo, especialidades. Exactamente, exactamente. Entonces ahí es donde dices, hey, ¿por qué ella va avanzando más rápido que yo? ¿Por qué yo me estoy quedando aquí? ¿Por qué ella sí logró esto? ¿Por qué ahora sí tiene novio, novia? O sea, y yo no lo puedo lograr. O sea, empiezan ahí las competencias. ¿Y dónde lo estoy viendo? En redes. En redes sociales, porque mi amiga se fue a estudiar, no sé, a Guanajuato y yo me quedé aquí en Sonora. O sea, si no estuvieran las redes sociales y yo no hubiera tenido un contacto súper cercano con esa amiga que se haya conservado con el tiempo, no te hubieras enterado de su vida, no te hubieras enterado de su vida. Aparte, una así como que paréntesis, estrategia es que las redes están diseñadas para generar emociones. Esa es una realidad. Entonces, cuando generan emociones, hacen el gancho emocional y te mantiene ahí en esa espera y en ese sentimiento. Entonces, uno de los ganchos emocionales, obviamente, es la envidia. Nótalo, tú abres la red, por así decirlo, y la primera que te aparece es la guerra en no sé qué. Y tú, qué preocupación. Y luego te aparece debajo de esa noticia la foto de la amiguita en yate. Y yo, ya tenías una emoción negativa previa. Entonces, en lugar de decir, qué padre mi amiguita, tu cerebro ya trae la emoción negativa previa y dices,
O sea, ella está en yate y yo aquí estoy tirada en mi cama viendo su foto y la foto era de hace 3 meses, ¿no? Entonces, me explico, o sea, las emociones, las redes te van enganchando con tus emociones. Entonces, cuando tú ves a tus amigas, tú ya traes una revoltura mental y emocional cuando las estás viendo en redes. Es muy diferente, fíjate bien, es muy diferente cuando estás conversando con tu amiga que se fue a estudiar al otro lado del mundo y tu amiga te dice, oye, Abby, mira lo que estoy haciendo. Y tú, sí es cierto, mira qué padre. Estamos teniendo un contacto directo, no es una... Relación parasocial, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, hay muchas diferencias, pues por eso la envidia se genera y este tipo de lugares está diseñado para generar envidia. ¿Para qué? Para que consumas, para que compres ese viaje. Después de que te apareció la foto de tu amiguita, luego te aparecen las promociones de los viajes y todo eso y dices, yo tengo que buscar a ver qué lugar me voy a ir de viaje para yo también subir mi foto. Sí. Siento que yo empecé a disfrutar más las redes justamente después de que tuvimos esa pequeña intervención. Fue hace rato ya, Ajá. pero uno, ya no las uso tanto. Qué bueno Ujú. que le pusieron el tiempo límite a las redes. Qué Ujú. bueno que se me olvidó mi PIN para desbloquear mi TikTok. Pero no, honestamente, una vez empecé a trabajar justamente con los sentimientos que tenía. Uno, Ujú. dejé de seguir a muchas personas. Ok, Dejé de seguir a muchas personas. No sé si era la forma más sana ok. de empezar mi viaje anti-envidia Ok, o de pero resolución es con un mis paso, sentimientos. ajá, es Dejé un de paso. seguir a muchas personas que, te seré honesta, ya no nos topábamos y su vida realmente ya no me interesaba. Ujú. Entonces, ¿qué hacía yo siguiéndola, sufriendo por verlos de que lo que estaban haciendo? Influencers también Ok. dejé de seguir. Ajá, Entonces, ajá. ahorita me gustaría poder decirte exactamente qué pasos tomé, pero quisiera también que me dijeras, si te acuerdas cómo, no exactamente, pero más o menos cómo me estabas ayudando en el momento en el trabajar de ser menos envidiosa. Ok, mira, lo que hicimos así de trabajo de mamá e hija, a final de cuentas, lo que hicimos es, no nos podemos deslindar de la parte psicológica, Sí, no. tanatológica, porque también tú tenías muchos duelos que cerrar a final de Ujú, cuentas, porque ver a estas amiguitas te recordaba pues a tus amiguitas de toda la vida. ujú. Entonces, dando un poquito de contexto en esta situación, nosotras nos tuvimos que cambiar de ciudad, tú tuviste que cambiar de escuelas, porque no fue cambio de una sola escuela, fueron cambios de varias escuelas. Ujú. Y con el tiempo a lo mejor todavía no estábamos tan expertos en las cuestiones tanatológicas como para ayudarte a hacer un Ujú. cierre, se te acompañaba lo mejor que se podía, pero entonces ahora aprendimos que tú no habías hecho cierre de nada, de ninguna situación de tu vida, de dejar a tus mejores amiguitas de chiquita, de la primaria, o sea, siempre fue una transformación constante en ti. Y entonces cuando tu cabecita ya o todo tu ser logró decir, ya estoy aquí, ya estoy estable, mi vida ya no ha tenido tantos cambios, o sea, tu ser estaba agarrando un estado de paz, pero como estaba acostumbrado a estar en estado de alerta, de cambio, de adaptación constante, de buscar que te aceptaran los grupos, de cómo le hago para hacer más amigas. Entonces, tú estabas viviendo en esa angustia. Entonces, ¿qué era lo que hacías? Me aferro a lo que yo conocía. ¿Qué era? La vida de mis amigas anteriores, Ujú. las de la primaria, la secundaria. Entonces, ¿qué era lo que hacía? De hecho, tú no te metías a las redes. Fue una sorpresa así cuando empecé a verte como media hora y después una hora y después, o sea, ese fue el primer alto. O sea, bájale a los tiempos en las redes. Ujú. No se vale. Esa fue una primera observación. Y después era verte angustiada, llorando, porque tú no podías estar haciendo lo que estaban haciendo tus amigas. Entonces ahí también empezar a reconectar con tu sentimiento. ¿Realmente extrañas lo que ellas están viviendo o extrañas la relación que tenías con estas muchachitas? O Ujú. sea, ¿te acuerdas? Porque al principio empezaste como que a criticarlas y era yo recordarte, oye, siempre te trataron bien, siempre te llevaste bien con ellas, siempre tenían una muy bonita amistad. No, y antes no las criticaba, no fue en ese momento. Ajá, exactamente, o sea, nunca se criticaron entre ustedes, o sea, ustedes vivían, disfrutaban de sus deportes, de la vida, la escuela, las fiestecitas, o sea, como cualquier niña jovencita en su momento, y lo hacían muy bien.
Entonces, ellas ni se daban cuenta que generaban tanta emoción en ti ahora que no estaban presentes en tu vida. Entonces, eso era muy interesante, o sea, fue todo un trabajo contigo. Entonces, lo que ahí también tuvimos que hacer es empezar a que tú conectaras de cuál era el sentir real hacia esas situaciones. Entonces, era... ¿Quieres regresar a estar alterada? ¿Quieres regresar a estar estresada? ¿Quieres regresar a estar triste? ¿O te estás dando cuenta que así como a ti, a ellas también les está yendo bien en su vida? Te estás dando cuenta que en este momento ellas están disfrutando de unas vacaciones. ¿Tú cuándo disfrutaste de tus vacaciones? Es como decir, perdón, es como decir, oye, pues sí, yo fui de vacaciones hace un mes, hace 2 meses, ellas están yendo ahora. O sea, ¿cuál es el problema para ti? O está bien, este año no te tocó ir de vacaciones y qué bueno que ellas lo están haciendo. A lo mejor ni siquiera te diste cuenta que hace 3 años ellas no subían una foto de vacaciones. Estabas muy enojada por este momento. Pero en realidad lo que estaba pasando es que como empezaste a verlas al meterte a las redes, las empezaste a extrañar. ¿Te acuerdas? Lo que tenías, lo que vivían, cómo se podían impulsar una a la otra, o sea, entonces ahí fue donde tú te diste cuenta que el sentimiento era Mío. era tuyo, Y también exacto. era como ignorar mi realidad, ¿no? Porque no le estaba poniendo atención a Exactamente. lo que realmente me estaba pasando. Exactamente, tú estabas dejando de ver todo lo bonito, porque esa fue la lucha también, o sea, que vieras todo lo bonito que tú has vivido, ¿sí? Entonces, una de nuestras consignas, las salidas de mamá e hijas que siempre hemos tenido en el hecho de, o sea, Abby, tú ya fuiste de vacaciones a este lugar, ya salimos a esto, ya hicimos esto también, o sea, fue reconocer que tú ya tenías diferentes actividades que eran muy satisfactorias para ti, que fueron muy satisfactorias para ti, tienes muy buenas amigas ahora también, tienes muy buenos amigos, o sea, igual sigues practicando deportes, o sea, fue empezar a que reconocieras tu aquí, tu ahora, ¿te acuerdas? Tu realidad. El aquí y el ahora es una estrategia que se tiene que como hacer tierra, o sea, de forma sencilla estoy en un sillón mostaza, sí, estoy sentada, te veo un color rosa, un pantalón, huelo aroma a café, o sea, es tu aquí, tu ahora. Entonces, tu aquí, tu ahora en ese momento era, a ver, empieza a voltear a ver lo que sí tienes en este momento. Amigas, ¿cuántos grupos de amigas? Salidas, ¿cuáles son tus salidas con tus amigas actuales? ¿Las disfrutas? ¿No las disfrutas? No, pues sí. Entonces todo empezó a ser una realidad que era satisfactoria para ti. Y no pasó en una semana, people. Se fue como llegó, despacito. Ajá, Eh, ajá. y justamente no te digo que fue de que, uy, a los 18. No, fue hace como dos años. Ajá. Justo a los 20. Justo a así. los 20. Entonces Ajá. siento que también es porque, no sé, o sea, justo como me mencionabas, te empiezas a comparar y empiezas a ver cambios muchos, ¿no? En la vida. Y no, estuvo como muy raro. Pero entonces sí me sirvió mucho tenerla a ella de mamá como una team intensa. Entonces sí, a veces se ocupa un poquito más de guianza en estas cuestiones. Entonces, para alguien que le pudiera servir, hablando desde la experiencia de una muchacha que en sus 20 se puso en estos planecitos, que repito, En modo envidiosa. en modo envidiosa, repito, no es que ya no me vaya a volver a pasar. Obviamente puede volverme a pasar, pero ya tengo las herramientas para no dejarme consumir, que es lo que decías, que volverla resolutiva. Así es. No así volverla es. destructiva. Exactamente. Entonces, creo que yo podría resumirlo, o bueno, me agregas ahí que es el hacer tierra y sentarte con el sentimiento. Exactamente. Y luego el ver, o sea, autoevaluarte y ver tu situación real. Así es, así. Entonces, Valorar. Valorar. Valorar tu situación real. Que es difícil, ¿no? Ese es Así es. Por lo general no valoramos lo que tenemos o no valoramos los esfuerzos que estamos haciendo y que a lo mejor los resultados no tienen los mismos tiempos para todo mundo. O sea, a final de cuentas,
Dime. Es que hay una frase, la vi en redes, dice, supuestamente es un dicho ruso, yo no sé ruso, yo la escuché ya traducida, que es la misma agua hirviendo ablanda una papa o endurece un huevo. Así es, así Entonces no hay es. cómo saber si eres la papa o el huevo, pues. Puedes elegir a veces las realidades. O la otra es también, hablando de las redes en modo Pero positivo, ajá. la frase es en cuestión de, no tiene sentido que te compares en la misma situación si no son las mismas personas. Exactamente, exactamente. O sea, no eres, no eres ni siquiera tu amiga más inmediata, ni siquiera tu hermana. O sea, tú eres tú. Entonces, tú vas a tener tu propio camino, tú vas a tener tu propia forma de enfrentar la vida, tus propios logros, tus propias oportunidades. Entonces, incluso tu propia personalidad te va a ir diciendo cómo vas a ir tomando decisiones. Por ejemplo, pues están tú y tu hermana, a final de cuentas, que tu hermana es, sí, yo tomo, yo agarro, yo hago, ella empieza a activarse, tú eres un poco más reflexiva, entonces como que tu vida más tranquila, ella un poquito más acelerada, pero eso no significa que lo que ella viva sea mejor que lo que tú estás viviendo, sino que cada quien está llevando un proceso diferente. Y curiosamente entre ustedes nunca se ha generado ese sentimiento de envidia. ¿Por qué? Porque obviamente tú la visualizas como tu hermana más chiquita, tú la visualizas como alguien a quien tú le echas porras, o sea, ella es parte de ti a final de cuentas. Y curiosamente la envidia se empieza a generar con las personas que yo veo en mi igualdad, pues en quienes estamos viviendo la vida y tratando de resolverla más o menos de la misma manera. Entonces, eso es muy importante cuando nosotros estamos reconociendo nuestro sentimiento de envidia, ¿sí? ¿Qué puedo transformar en mí? Es acordarnos que la envidia no es que estoy haciéndole daño a alguien más. Es como tomarte un traguito de veneno cada que empiezo a sentir envidia por la otra persona, pues cada que empiezo a darle pie al, ay, cómo me cae gorda, ay, qué odiosa, mira cómo habla, ay, no, o sea, Ajá. empiezo a criticar en los grupos de WhatsApp, oh, yo la viste y cómo iba vestida y como, o sea, yo empiezo a generar situaciones de incomodidad hacia esa persona que le estoy teniendo envidia. Esa es la parte dolorosa de la envidia. Sí, esa es la parte. Por eso mucho ay, que no te vayan a tener envidia, porque te pueden lastimar, pues, a final de cuentas. Pero la realidad más profunda es que quien tiene envidia muchas veces no la expresa abiertamente. Como decíamos ahorita, puede somatizar, puede sentir dolor de estómago, puede llenarse de urticaria, puede darle incluso taquicardia o una crisis de ansiedad, o sea, cuando su nivel es muy elevado. Y ahí es donde también nos tenemos que empezar a visualizar y a reflexionarse en qué es lo que estoy sintiendo sobre esa situación. Si realmente estoy acompañando en el éxito o estoy envidiando o estoy acompañando en la vida simple y sencillamente, porque a veces son por cosas muy sencillas que yo empiezo a sentir malestar por la realidad de la otra persona. Sí, no, tendremos que practicar más la gratitud. Exactamente. Sí. Practicar la gratitud es muy importante por lo que nosotros tenemos, por lo que nosotros vivimos, incluso respiro, veo, hablo, escucho, o sea, no sabes lo súper valioso que es eso y que nosotros dejamos de ver en la realidad. Entonces es gratitud sobre me levanté, tengo una cama, tengo una comida. A veces las cosas más sencillas de la vida nos ayuda a ver una realidad satisfactoria para mí, para lo que yo he tenido en mi alcance, sin compararme con el alcance de la otra persona. Otro, pues, es no estarse comparando de forma constante. Sí, porque entre más me cuentas, más me explicas, más siento que la envidia la siento, la visualizo como un siempre estar viendo para otro lado y jamás estar viendo para acá. Exactamente. Entonces, muy burdamente, muy en resumidas cuentas, es no me estoy viendo. Así es, así No es. me estoy viendo. O sea, si todo lo que hago es tenerle envidia a una persona, a unas personas, realmente, ¿qué me reconozco de mí? Exacto, exacto. Entonces, no es como, ay, solucionémosla con, pero Ajá. una cosa que sí se puede hacer es
verse y ser agradecido por lo que sí tienes, lo que sí has logrado, porque luego siento Ajá. que te enfrascas en la envidia y no te reconoces lo que tú ya hiciste. Así es, dejas de ver lo que tú hiciste. Y hasta a otras personas le podrías estar generando envidia tú, pues, y no estoy hablando del ego, ¿no? Un poco, pero como viene también del tema de la autoestima, ¿no? De que Ujú, no te ujú. estás viendo le tienes envidia a tu Exactamente. compañera de trabajo, pero oye, están en el mismo trabajo. Ajá, y luego te voy a hacer una pausa otra vez porque con eso acuérdate que tenemos que tener cuidado. El comentario de, le estoy generando la envidia a otra persona y es otra vez regresarte. Si mi Mm, pensamiento está en que mi alegría va a estar porque le estoy dando envidia a otra persona, entonces tengo que seguirme revisando ok. porque no estoy volteando a verme a mí, estoy volteando a ver cómo me ven las demás personas. Les digo, platican con su mamá y les saca nuevos traumitas, ¿no? Entonces, no, todo Entonces, bien. la idea aquí es, sí, me volteo a ver a mí. Si en este momento, acuérdense, estamos hablando de las emociones, de esas emociones que nadie habla y cómo sí las sentimos y cómo las vivimos, ¿no? Entonces, si en ese momento yo reconozco que estoy sintiendo envidia por mi amiga, por mi amigo, por mi compañera, compañero de trabajo, entonces es empezar a revisarme, a ver, ¿por qué me estoy enojando por esta situación? ¿Por qué me estoy enojando por algo por lo que yo nunca he trabajado, por ejemplo? Ujú. ¿Por qué me estoy enojando si le están dando un bono a mi compañero cuando mi compañero, pues ya sé que nunca falta, ya sé que participa, ya sé, o sea, ese sí es una realidad y que es muy inteligente, pues también, y la verdad los alcances que él tiene, yo no los tengo. Entonces, en lugar de decir, está bien, que él le sigue echando ganitas y yo ya veré si me pongo a aprender lo que él sabe. Ujú. La envidia me va a decir Ay, es porque algo tiene, lo favorecen a el él, que el favoritismo, ajá. favoritismo, es porque es esto y aquello, yo no soy esto ni aquello. Ajá, ya me veo yo, o O sea, sea, sí, expresiones que pues. hacemos desde la envidia, Ok. ajá. Dejemos de usar envidia a la buena también. Ajá, también tenemos que dejar de usar esa expresión. Envidia de la buena no existe. La envidia es lo que existe como sentimiento y como cualquier sentimiento nos ayuda a avanzar y a tener comportamientos. Si te sientas con él, Así es, así es. no si te subes al tren y dejas que te lleve. Exactamente. Con la envidia que hago o puedo progresar o puedo lastimarme y lastimar a los demás. Ujú. Como ejemplo sencillo es como con el enojo. O sea, seguimos hablando de emociones. Con el enojo es también, puedo estar enojada y ponerte un límite de, ¿sabes qué? No me agrada cómo me trataste. Por favor, o sea, puedo poner un límite o puedo reconocer por qué me enojó tanto esto. O sea, me están lastimando, acuérdense que el enojo es un factor protector. Ujú. Entonces, o puedo decidir desde el enojo irte a dar un golpe. Mm, ¿Me sí, explico? Ajá. sí, sí. Entonces, si nos regresamos ahora a la envidia, es lo mismo. Puedo reconocer que estoy sintiendo envidia por tu logro. Aquí lo curioso es que tú no me estás haciendo nada a mí, ni me estás lastimando, ni me estás volteando a ver, ni siquiera sabes que existo, ni siquiera te diste cuenta, me di cuenta que viste mi foto. O sea, tú no te estás teniendo ninguna acción en mi contra, solo estás existiendo y viviendo y yo te estoy volteando a ver. Sí, Y me da envidia tu existencia, me explico. sí. La envidia es uno de esos sentimientos en los que la otra persona ni me agrede, ni tiene una acción directa en contra mía, ni hace nada para lastimarme. Solamente existe. Qué curiosa, ¿no? Sí, 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 verdaderamente. Gente, lean a Dyer, por favor. Más erróneas. A las otras personas no les interesa. No, mentira. O sea, no les afecta. Más te afecta a ti. ¿Cómo? La emoción de la envidia. O Ok, sea, ok. Ujú, ujú. y siento que es difícil hacer las paces con eso, ¿no? Como todo es mi mundo y es de que, obviamente, ¿cómo no les va a afectar si a mí me está afectando tanto? Exactamente, Pero sí. exactamente. Oye, Ajá, Ma, mande. entonces, si volvieras a estar platicando con la Abby de 20 años, o quizás hay otra persona ahí igual de Ujú, intensa que la Abby de 20 años, ujú. ¿qué le dirías?
así como mamá, no tanto como psicóloga. Bueno, no te puedo desconectar esas dos cosas ya, ¿no? En resumidas cuentas, el cómo. Como todos los sentimientos, como lo hemos platicado en la casa, amor, como todos los sentimientos es cuestiónate. La ventaja que tú has tenido es que yo te cuestiono. A veces a ti te cuesta cuestionar tus emociones. Entonces es cuestiónate debido a qué estás sintiendo esto. O sea, si estoy sintiendo enojo, si estoy sintiendo tristeza por mí misma, si estoy sintiendo angustia por mí misma, por el hecho de que mi amiga, mi prima, mi tío, mi lo que sea, mi hermano, el vecino del vecino, o sea, al que no le hablo, o están teniendo alguna situación, algún objeto o alguna historia de su vida que a mí me gustaría tener, ¿sí? ¿Cómo me estoy sintiendo con eso? Si realmente puedo decir, wow, qué genial, qué fregón que esta persona, logró esto, se compró, llegó a su meta, o sea, ese sería un auténtico, pero la otra, un auténtico sentimiento de agrado y bien manejado cuando veo el éxito de alguien más, pero cuando empiezo a sentir envidia es empezar a cuestionarte. ¿Debido a qué lo estás sintiendo? ¿Qué es lo que te está afectando? ¿Esa persona te hizo daño de alguna manera? O sea, no es que, no, pues no. O sea, el problema es que ni siquiera me volteé a ver. Entonces, ¿por qué tendría que ser problema que esa persona no te voltee a ver? ¿Cuál es tu interés? Y entonces empezamos a trabajar. Esas preguntas, pues yo te las fui haciendo en su momento. Entonces, la otra es tu amiga, son cercanas, han mantenido contacto. O sea, es empezar a hacer una realimentación de lo que tú estás viviendo con esa emoción. Entonces, no, pues empiezas a hacer ese análisis y después dices, o sea, y al final es, a ver, ¿qué sí tienes tú? ¿En qué hay que concentrarse en tu vida y en tu realidad? Si esa persona con eso que hizo, vamos a terminar con la foto del yate, esa joven que está en la foto del yate, o sea, se subió al yate para decir, voy a lastimar a la Abby. Se subió al yate para decir, es que me cae muy mal la Abby y con esto yo sé que le voy a dar un golpe. O sea, ¿realmente esa persona hizo algo para lastimarte? No, Exactamente. nunca, o sea, No, solo existió solo existió. y tú la viste en una foto. Ajá. Entonces, esa es la realidad de la envidia. Las personas no nos están haciendo daño. Esa es la realidad y el problema con la envidia, pues porque el enojo muchas veces surge porque me agrediste, porque me estás haciendo algo. La tristeza también, porque a lo mejor me lastimaste de alguna manera y yo no supe cómo procesarlo. Tuve una pérdida muy fuerte y me puse muy triste. Algo sucedió que sí me afectó de manera directa. La envidia, pues, no. Con la envidia no es así, amor. Con la envidia, las personas Los bailes existen. vienen, no se enteran. Ajá, las personas simple y sencillamente existen y se van a enterar de tu sentimiento de envidia Sí, cuando tú decides lastimarlas porque ellas están teniendo algo que tú no. Eso es lo doloroso. Sí, bueno. Muchas gracias, Ma, otra vez por la terapiadita. Un placer que me expliques siempre estos temas, la verdad. O sea, y siempre, ay, es que es como muy personal este tema para mí, pues, porque sí lo reconozco, es algo con lo que batallé, pues. Claro, amor. Y la manera en la que lo resolví es algo con lo que batallé también, entonces los invito, si les sirve, se los recomiendo, el aprender a sentarse con la emoción, reconocerse y agradecer lo que tienes. Claro, claro. Y a veces ir a terapia también. Oh, sí. No digo que no. Si lo ocupan, vayan, por favor. No, más gente debería estar yendo a atención psicológica. No es porque esté mal, no es porque estén mal. Muchas veces faltan estas herramientas, pues. Yo tuve la ventaja de que tú estuvieras aquí para explicarme y que eres mi mamá y que me cuestionas. Pero sí, no, muchas veces la gente no sabe lo que no sabe. Entonces, muchas veces para entenderte mejor y ocupas el acompañamiento, por favor, búsquenlo. Nuevamente te agradezco
Gracias, mamá, nuevamente. Y muchas gracias a todos ustedes que se dedicaron un tiempito de su día para escucharnos. Este tema con mi mamá, ya saben, cualquier tema que les gustaría que tratáramos, si tienen dudas, preguntas específicas que ustedes les quisieran hacer a sus mamás y no se sienten en la confianza, en el espacio, o saben que su mamá probablemente no tiene el recurso para contestárselo y creen que nosotras sí podemos, siéntanse en la confianza de decirnos, mandarnos mensajitos en nuestras redes sociales, Oye Ma el podcast, así estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube también nos encontramos como Oye Ma el podcast, y estamos abiertos también a todos los temitas que les gustaría comentar. Así es, todos los temas que no hablamos, todas esas emociones que no aceptamos, todos esos temas que nos incomodan difícilmente, pues aquí los podemos hablar. Yo se los pregunto a mi mamá por ustedes. Ajá. Un gusto saludarlos y gracias, hija, por volverme a invitar. Nos vemos. Gracias. Bye bye.